El universo es un lugar plagado de misterios y de fenómenos que se escapan de nuestra comprensión. La búsqueda de planetas, estrellas y vida ha llevado a los científicos a algunos descubrimientos extraños en nuestro universo, entre ellos a planetas que orbitan otras galaxias a varios años luz de distancia. Hay cosas que están más allá de nuestra comprensión y que desafían nuestras leyes tradicionales de la física. Por lo tanto, no importa cuánto intentemos comprender y explicar nuestro vasto universo, siempre habrá misterios que aún no se han descifrado. A continuación, veremos los planetas más extraños de estos descubrimientos. Descrito como Super Saturno, el planeta apodado G1407b es una gran ilusión óptica. El cuerpo celeste está ubicado a 434 años luz de distancia. Tiene una masa aproximadamente 40 veces el tamaño de Júpiter y cuenta con 37 anillos a su alrededor que abarcan cerca de 120 millones de kilómetros, 200 veces más el tamaño de los anillos de Saturno. Sin embargo, estos anillos pueden ser formaciones de lunas, un proceso que nunca se ha observado fuera de nuestro sistema solar. El planeta HD 106-906b se dice que no debería existir, pues su presencia pone en entredicho muchas de las teorías actuales de la formación planetaria. El planeta gigante tiene 650 veces la distancia de la Tierra al Sol y además es 11 veces más grande que el tamaño de Júpiter. Sin embargo, la temperatura promedio en el planeta es de 1500 grados centígrados, a pesar de su gran distancia a su estrella madre. El planeta tiene solo 13 millones de años. Podría decirse que es un bebé comparándola con la cantidad de años del universo, que son aproximadamente 14.000 millones de años. Sin embargo, todavía desconcierta a los científicos hasta el día de hoy. El gigante gaseoso, conocido como TRES-2b, es el planeta más oscuro jamás encontrado. Este planeta orbita a una distancia de solo 3 millones de millas de su estrella madre, pero es de color negro carbón y refleja menos del 1% de cualquier luz que lo golpee. Este porcentaje es incluso menor que el que presentan materiales como el carbón, por ejemplo. La luz reflejada es tenuemente roja, lo que le da al planeta un color rojo maligno, acompañado de ese profundo y oscuro negro. A unos 40 años luz de la Tierra, 55 Cancri tiene el doble de tamaño de nuestro planeta, pero es casi 8 veces más masivo y 2 veces más denso. Debido a la increíble presión y la temperatura superficial máxima, que promedia unos 4.417 grados Fahrenheit, que vendrían siendo 2.400 grados Celsius, se cree que esta supertierra está cubierta de diamantes. Está tan cerca de su estrella madre que el planeta tarda solo 18 horas en completar una órbita completa. El exoplaneta Gliese 436b, del tamaño de Neptuno, tiene un pequeño núcleo rocoso, seguido de un exterior muy helado que ocupa la mayor parte de su tamaño. La superficie helada de este planeta se quema a una temperatura de 439 grados Celsius. Entonces, ¿cómo es que el hielo que se encuentra en su superficie permanece completamente sólido a 439 grados por encima de su punto de fusión?
Esto se cree que es posible porque la gravedad es tan increíblemente fuerte que comprime las trazas de vapor de agua en la atmósfera del planeta en hielo sólido y este evita que se derrita, sin importar cuánto se queme por fuera. Esta particularidad ha hecho que se gane el apodo del planeta de hielo ardiente. WASP-12b es el exoplaneta más caliente jamás descubierto, con una temperatura promedio de 2250 grados centígrados. Esto se debe a que orbita a solo 2.115.000 millas de su estrella madre. La Tierra orbita alrededor del Sol a 44 veces la distancia que tiene este planeta. Como resultado, se necesita poco más de un día para que este planeta pueda orbitar su estrella madre, en comparación con la Tierra, que necesita un año completo para poder orbitar al Sol. El planeta Kepler 37b está a unos 210 años luz de la Tierra y tiene un tamaño ligeramente superior a la Luna, es decir, apenas un tercio de la Tierra. Se encuentra en la zona habitable del cosmos, es decir, en aquella en la que podría existir agua líquida, aunque al no tener atmósfera no dispone de vida como nosotros la conocemos. Este planeta tiene el récord de ser el planeta más pequeño descubierto hasta la actualidad. HAT-P7b se encuentra en la constelación de Cygnus, a unos 1000 años luz de la Tierra. En el lado nocturno de este exoplaneta se encuentran altas precipitaciones de óxido de aluminio en su atmósfera. Debido a que las gemas de óxido de aluminio son rubíes y zafiros, se puede describir el clima hipotético en el lado nocturno del planeta como si se tratase de una lluvia constante de rubíes y de zafiros. Kepler 78b es similar a nuestro planeta Tierra. Sin embargo, lo que hace peculiar a este planeta es lo cerca que está de su estrella madre, ya que se encuentra a solo 550.000 millas de distancia. Este planeta está 40 veces más cerca de su estrella madre que Mercurio del Sol y su temperatura se estima a alrededor de 2030 grados centígrados. Según Francesco Pepe, uno de los astrónomos involucrados en el descubrimiento, el planeta puede tener el tamaño de la Tierra, pero se puede imaginar como un planeta de lava en lugar de un planeta similar a la Tierra. A una edad estimada de 13.000 millones de años, el planeta PSR B1620-26b tiene más del doble de los 4.5 mil millones de años que tiene la Tierra. Es tan antiguo como puede ser un planeta. Se formó alrededor de una estrella joven parecida al Sol, apenas 1.000 millones de años después del nacimiento del universo en el Big Bang. Este planeta, bautizado como Matusalén, tiene el récord de ser el planeta más antiguo jamás descubierto.